hermanas y les voy a pedir que me acompañen en este momento a orar. Padre amado, en esta hora abre nuestros corazones, habla nuestras vidas, dirígenos, Señor, hacia donde tú quieres y de la manera que tú quieres. Y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esta mañana, como ahora gracias a Dios que tenemos estas hermosas pantallas aquí que podemos proyectar videos, yo quiero invitarles a ver un video juntos. Es un videíto que podemos decir que es aplicable para los niños, pero también nosotros, a veces mientras más sencillo, mejor entendemos. Así que, hermano, adelante. Hay un micrófono ahí, que lo ponga al lado de la computadora. Si no tiene volumen, no se preocupe, hermano, como quiera, creo que está bastante, no necesita palabras. Ese es el problema de trabajar con tecnología, ¿ven? Que a veces falla. Nada es perfecto. ¿Trabajó o no trabajó? Bueno, mientras los técnicos nos resuelven aquí el problema, el mensaje de esta mañana, por supuesto, como ustedes ya escucharon el sermón de los niños, gracias Cintia por poner este marco lindo al mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana tiene que ver con la tentación. ¿Quién no ha sido tentado? ¿Cuántas veces cayó en tentación usted ayer? Esta mañana simplemente hay un pasaje que dice que el enemigo está listo, ¿verdad?, para hacernos caer en tentación. Y eso me recuerda el pasaje que nosotros conocemos, que es la oración del Señor, donde dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y yo creo que esta mañana una de las cosas que nosotros vamos a aprender a entender a través del mensaje es que nosotros como seres humanos no estamos exentos de la tentación, pero que tenemos la presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo que nos ayuda y nos fortalece para que nosotros podamos mantenernos firmes y no caer en la tentación. Y déjenme en lo que vemos si podemos arreglar este asunto, si no voy a comenzar el mensaje. Pero voy a comentarles una anécdota personal. Hace algunos años atrás, recién empezaba yo mi ministerio, en mi primer nombramiento, y este fue en la ciudad de Lubbock, Texas. Lubbock, Texas está localizada al norte de Texas. Allá también neva, no tanto como aquí, pero también es un área donde hay muchos tornados. Y recuerdo que la primera cosa que a veces mi esposo y yo hacemos cuando llegamos a un lugar nuevo para nosotros es tratar de ubicar donde hay un Walmart. Porque bueno, es usualmente, ahora lo tengo que confesar, es la tienda que me gusta ir, ¿verdad? Yo aquí casi nunca he ido, muy pocas veces a Meijer, porque bueno, ya soy clienta de Walmart. Ya me pagan dividendos también por eso. No sé. Pero entré al baño, llegamos allá a Walmart y recuerdo que entré al baño
Y cuando yo entré, abrí la puerta y entré, vi una bolsa que estaba colgada ahí. Y ustedes saben, mi primer nombramiento como pastora. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Ven la bolsa? La llevo a la calle. Sí, bueno, es que eso dice uno, pero a veces cuando está uno ahí, y yo sí tengo que confesar que para mí fue un poquito luchar un poquito, porque cuando yo vi la bolsa, yo dije, si abro la bolsa y veo que tiene dinero, lo más probable es que la tentación va a ser más fuerte. Entonces yo estuve ahí un ratito pensando, pero a la vez orando, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No había nadie más en el baño, así que nadie se hubiera dado cuenta que ahora ya hay cámaras, ¿verdad? Por todos lados, que es muy fácil que a uno lo descubran. Entonces finalmente, con todo el dolor de mi corazón, la llevé ahí al customer service y le dije, aquí apareció esta bolsa, y se las entregué. Así que no es fácil, hermanos, no es fácil no caer en la tentación. Así que vamos a ver el video, parece que ya está listo. En este experimento, la profesora instruye a los niños a sentarse en una silla. Les da un marshmallow. Es para ellos. Pero si ellos esperan, cuando ella regrese, tendrán 2 marshmallows. Veamos cuántos pueden vencer la tentación. I'm gonna go do something and I'll come back. It's yummy. It smells really good. Stay in the chair, okay? Okay. El editorial Desafío presenta Venciendo la Tentación. Dios nos ha dado el deseo y el poder para resistir la tentación. El pecado no tiene que ser una forma de vida normal. El autor, el Dr. Chandrakumar Madikal, es un ingeniero y doctor en teología. En su nuevo libro, Venciendo la Tentación, el autor nos expresa: la tentación no es pecado, el ceder a ella sí lo es. La tentación viene del diablo, el mundo y nuestros deseos pecaminosos, nunca de Dios. Dios nos prueba para fortalecernos, Satanás nos tienta para debilitarnos. Venciendo la tentación, aquí aprenderás a convertir tus fracasos en victoria. Editorial Desafío, libros que vendí. Ok, ¿qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Interesante. Qué difícil es vencer la tentación. Pero me llama la atención, dice, Dios nos prueba para fortalecernos. El diablo nos tienta para debilitarnos. Hermanos y hermanas, la tentación de Jesús nos recuerda que nadie está exento de pasar por la prueba.
siendo poseedores de este libre albedrío que Dios nos ha dado, tenemos enfrente de nosotros el gran reto de permanecer firmes y no ceder ante los encantos de aquellos o de aquello que parece ser atractivo y encantador. Miren, 1 Corintios 10:12, que no leímos esta mañana, pero se los voy a compartir, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Normalmente cuando nosotros estamos frente a alguna tentación nos parece que es tan grande que pensamos que no podremos resistir. Era interesante ver las caritas de los niños, ¿no? O sea, todos los gestos. Es increíble cuando te dicen, no hagas esto, ¿no? Esto no te lo puedes comer, no te lo comas. Es como que están invitando a hacerlo. Es que nuestra naturaleza humana, hermanos y hermanas, es tan débil que antes de ponernos nosotros en la posición de resistir la tentación, nos ponemos a veces en la posición de justificar la caída. Y esto no es lo que Dios nuestro Señor desea para nosotros y nosotras, ya que dice la Escritura en 1 Corintios 10:13 que Dios es fiel y no nos dejará de ser tentados más de lo que podamos resistir. Dice que también nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos y hermanas, por lo tanto nosotros debemos de cuidar, estar siempre constantemente en oración, estar firmes en la palabra de Dios y recordar que tenemos un Dios poderoso y un abogado también en Jesucristo que siempre está intercediendo por nosotros y entiende perfectamente, porque según lo que leímos en la palabra, Él mismo, siendo hombre, conoció la tentación y salió victorioso. La tentación, querramos o no, hermanos, es un hecho de vida, es un hecho de la vida. Como cristianos nosotros debemos de pensar, o más bien no debemos de pensar, que hemos crecido y avanzado tanto espiritualmente que ya nunca vamos a ser tentados. Porque una actitud así, o ponernos en esta posición de creer que como ya soy cristiano, ya no voy a caer en pecado, eso nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Cuando Dios permite que seamos tentados, no es que está tratando Él de destruirnos. Él permite la tentación para que podamos nosotros madurar y crecer espiritualmente. Las tentaciones, hermanos y hermanas, son las pruebas, y así lo quiero llamar en esta mañana, las pruebas de la profundidad de nuestra fe y dedicación a Cristo. Si usted no tiene tantas tentaciones, a lo mejor es que usted ya está del otro lado con el colita, ¿verdad? O con el enemigo, como nosotros le decimos, ¿verdad? Porque él dice, no, pues ese ya lo tengo conmigo, a ese ya lo tengo conmigo, no me tengo que preocupar. Pero cuando somos tentados constantemente, es ahí donde es la prueba de fuego para saber qué tan profunda es nuestra fe y nuestra dedicación al Señor. Así que, hermanos y hermanas, el pecado, la tentación no es pecado, como lo vimos ahí, sino el pecado es caer en la tentación. Si usted es tentado, no está pecando. Usted peca en el momento en que cae en la tentación. Después de vencer la tentación, hermanas y hermanos, cuando usted logra vencer la tentación, usted se sentirá más fuerte para resistir la prueba que sigue. Porque nosotros somos como alumnos que no tenemos break, ni spring break, ni vacaciones, ¿verdad? Como los maestros, ¿verdad? En la escuela. Ahí tenemos estos breaks donde podemos descansar. Cuando usted está en una carrera en la vida cristiana,
No hay breaks. Usted pasa una tentación y ya la otra está aquí enseguida. Porque el enemigo no va a descansar. Pero Dios le da a su pueblo, o sea, a nosotros y nosotras, el poder para vencer la tentación. Pero el hermano hablaba de una cosa muy interesante, del ejercicio, ¿verdad? Hay que practicar, hay que buscar la manera de estar fortalecidos en esa fe. Hermano, si usted no ora, si usted no lee su Biblia, si usted no se reúne en la comunidad de fe con sus hermanos y hermanas, si usted no practica ninguna de estos medios de gracia, toque sus músculos espirituales. No hay six-pack, no hay músculos. Usted no puede levantar ni una oración porque no tiene la fuerza necesaria. Los cristianos tenemos la responsabilidad de permitir que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestra naturaleza caída. El Espíritu Santo, hermanos, siempre está ahí para nosotros, pero muchas veces nosotros estorbamos la obra del Espíritu Santo, o como dice la Escritura, lo ponemos ahí en el rincón, lo entristecemos, porque no dejamos que Él obre en nosotros. Las grandes y hermosas experiencias espirituales, hermanos, y eso es otra cosa que tenemos que tener muy claro. Usted hoy puede haber estado aquí y haberse sentido tocada por uno de los cantos, y usted estuvo orando con un gran fervor, y usted estuvo cantando con alegría, pero esas experiencias espirituales no le garantizan a usted que no va a caer. Cuanto más luz espiritual recibe en una persona, mayor es su responsabilidad y más severas las consecuencias del pecado. Como cristianos, nosotros estamos bajo la gracia, ¿verdad? Aquí hablamos nosotros mucho de eso, hablamos de la gracia de Dios, y por lo tanto nosotros gozamos de la libertad de venir a Dios por medio de Jesucristo, para recibir inmediatamente el perdón de nuestros pecados. Pero hermanos, tengamos cuidado. Yo siempre he hablado aquí de una cosa que yo le llamo gracia barata, ¿verdad? Como ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Porque a veces nosotros decimos, yo tengo la gracia de Dios. Entonces eso hace como que nosotros decimos, bueno, Dios me va a perdonar de todas maneras cuando esto haya pasado. Hermano, no. Eso es burlarse de esa bendición. No importa cuánto tiempo nosotros y nosotras hayamos conocido al Señor, debemos de poner nuestra fe constantemente en Él y no en nosotros mismos. Yo me puedo ver un poco reflejada en esos niños ahí, ¿verdad? O sea, uno está ahí y le entra esta ansia, ¿verdad? De caer en la tentación. Es algo que a veces cuesta trabajo resistirse, pero nosotros tenemos que estar siempre agarrados de la mano de Dios, porque nosotros solos y solas no podemos. Debemos recordar, hermanos, también que en el pasado, y lo que hemos leído en la Escritura, muchos otros hermanos y hermanas en la fe han tenido y tuvieron las mismas tentaciones que nosotros tenemos hoy, con la diferencia que han salido victoriosos. Los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, o queremos llamarnos y ser cristianos, debemos de fijar nuestra atención en la fidelidad, la fortaleza, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Quieren que les dé una clave para la victoria? Porque sí la hay. Hay una clave para la victoria, y es una clave de 3 palabras. Hoy en día que tenemos todos esos passwords, ¿verdad? La palabra password está muy de moda. Para todos necesitamos password, ¿verdad? Una clave, decimos nosotros. Pero la clave para la victoria sobre la tentación es: Dios es fiel. Dios es fiel. Se puede confiar en Dios. ¿Usted confía en Dios? Amén. Dios siempre, hermanos y hermanas, siempre provee una salida para la tentación. Fíjense que Dios hace esta provisión juntamente, dice la Escritura,
con la tentación. El pasaje que leí al principio, ¿verdad? Que él dice que siempre nos da la salida juntamente con la tentación. Cuando llegue el ataque, usted no se apanique, usted no entre en pánico, no se sienta aterrado, porque la salida está ahí. Dios no permitirá la tentación sin darle a usted un medio para escapar. Y ahí es donde está a veces el problema, ¿verdad? Porque nosotros queremos excusarnos, cuando caemos en la tentación queremos excusarnos. Y ahí es un problema grande cuando nosotros usamos nuestro libre albedrío, porque sí, hermanos y hermanas, la decisión es de nosotros. El papel de la maestra o de la persona que entró al cuarto con los niños y les dijo, siéntate aquí, te voy a poner eso, pero si te aguantas y no lo comes te voy a traer 2, ¿verdad? Digamos que el papel de la maestra es el papel de Dios, en forma figurada, ¿verdad? Sucedió en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Aquí hay un árbol, ¿verdad? Hermoso, bello, pero de este árbol no pueden comer. Me vi reflejada en esta historia y pensé en Adán y Eva. Qué difícil ha de haber sido a ellos, ¿verdad? Que estaba ahí el árbol y Dios les dijo que no puede comer. Y el trabajo del enemigo es trabajar en nuestra mente, en nuestro libre albedrío, para meter, como dice la cizaña, y decir, que Dios te dice que no puede comer, que porque van a ser como Dios. Él sabe que si ustedes comen van a ser como dioses. Y eso tiene que ver con la autoestima del ser humano, porque de alguna manera, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, somos como dioses, ya, pequeños. No me vayan a malentender, no voy a decir, yo soy Dios, no. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y si somos hijos de Dios, la gente tiene que ver a Dios reflejado en nosotros. Pero el enemigo sabe dónde tiene que atacar. El enemigo sabe exactamente cuál es nuestra debilidad. Sabe cuál es como dicen, el talón de Aquiles, ¿verdad? Donde el enemigo tiene que... Si tu problema, hermano, es tu carácter, ahí el enemigo te va a atacar. Si tu problema es de soberbia, ahí es donde el enemigo te va a atacar. Si tu problema es, qué sé yo, ustedes se conocen cada uno, cuál es su problema. Si tu problema es una cuestión de tentación con alguna droga, con algún, no sé, licor, qué sé yo, ahí es donde el enemigo te va a atacar. Pero no le eches luego la culpa al enemigo. Yo recuerdo una señora que decía que ella estaba gorda por culpa del diablo. Así que no me vean mal, hermano, por favor. Es que yo estoy gorda porque el diablo, le queremos echar la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Usted está gorda porque come, ¿verdad? Y no come lo que tiene que comer, sino lo que no debe, ¿verdad? Porque imagínense ese pastelito de 3 leches, qué rico, ¿no? No les quiero despertar el hambre porque ya estamos cerca de la hora de la comida. Pero, hermanos, nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado. Usted tiene un libre albedrío, usted tiene la decisión, usted puede decir no, y no habrá poder humano ni el diablo mismo podrá hacer que usted obre de la manera contraria. Porque el que tiene el poder de Dios puede decir con gran seguridad, como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuanto a la victoria y la tentación, hermanos, se deben solamente, ya para terminar, tener en perspectiva 2 verdades que son fundamentales. La primera es la responsabilidad personal. Tú eres responsable de tus acciones. No le eches la culpa a nadie, ¿verdad? Como decía, si tú estás gordo, bueno, porque tú comes, ¿verdad? Porque igual puedes decir no, ¿verdad? Es como con mi esposo, que es, aquí lo voy a echar de cabeza. Él es diabético, pero en la noche él le encanta luego estar comiendo ice cream. Le digo, bueno, luego dice, bueno, ahí está el ice cream. Pues sí, ahí está, pero puedes decir que no, ¿verdad? Igual. Y puedes decir que no. Entonces, al otro día amanece con el azúcar a 200, ¿no? ¿Y qué? Fue el diablo, ¿no? Fue su decisión de comer. Entonces, hermanos,
La primera cosa es la responsabilidad personal. Si tú pecas, eres tú, no le eches la culpa a nadie. Y la otra cosa es la fidelidad a Dios. Si tú eres fiel a Dios, no tendrás motivo para pecar, porque tú tendrás claro qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera de ti y de mí en este caso. Los cristianos no debemos disculparnos con el dicho, ay, el enemigo me obligó a hacerlo, ¿verdad? Porque siempre echamos, ay, es que el colita, ay, es que el enemigo, ay, que el del rabo rojo ahí. No, ¿verdad? No, hermanos, no. Es cierto que Satanás es el tentador y lo dice la palabra. Pero aunque sea el tentador, él no puede obligar a nadie a entregarse a la tentación. Esa es tu decisión. Como cristianos y cristianas tenemos la responsabilidad de establecer una sólida relación con Dios que nos dé la victoria en los tiempos de prueba. Como cristianos también debemos cuidarnos de la indiferencia y de tener demasiada confianza en nosotros mismos. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, ¿con qué reprendió Jesús al enemigo? Con la palabra. ¿Con qué se va a defender usted, hermano, si usted no se sabe ni el Salmo 23? ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Aquí de memoria. ¿Cómo que no se lo sabe? Un texto de memoria. Y Jesús lloró. Ese es un texto, Jesús lloró. ¿Verdad? Yo recuerdo, no es por el tema, pero recuerdo el sermón más impactante para mí, ¿saben cuál fue? Predicado por una niña de 12 años. Nunca se me olvidó el sermón y hasta hoy yo lo sigo recordando. ¿Y saben qué fue el sermón? Abrió la Biblia y leyó el Joel, y Joel era hijo de Petuel, y Petuel era hijo de Joel. Y Joel era hijo de Petuel, por lo tanto Petuel era el padre de Joel. Y Joel fue, y así se la pasó todo el sermón, entonces nunca se me olvidó el sermón. Pero bueno, ese era un paréntesis. El pecado, hermanos, y ya esto sí es cosa seria, no es un asunto sin importancia. El pecado está a la puerta. No es un asunto sin importancia. No olvidemos la oración del Señor, que esa es una oración que sí sabemos de memoria y que la podemos decir. Si acaso no tenemos ningún versículo de la Biblia, sí podemos decir el Padre Nuestro, ¿verdad? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, si usted puede aprenderse esa frase, esa puede ser y esa tiene que ser su oración de cada día. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Oremos. Padre amado, gracias porque sabemos que el pecado siempre está a la puerta y nosotros tenemos el poder para poder, Señor, decir no. ¿Por qué a ti siempre es más fácil decirte no cuando tú nos pides algo, pero al enemigo le entregamos todo? Eso es algo que yo, Señor, tú sabes, no puedo entender todavía. Cuando tú nos pides algo, siempre buscamos excusas, pero cuando el enemigo nos pone todo ahí enfrente, lo tomamos. Señor, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Ayúdanos, fortalécenos, que podamos seguir en esta comunión íntima contigo todos los días de nuestra vida, para que cuando llegue la tentación podamos ser victoriosos. Te lo pido en el nombre de Jesús.